Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Si son nuevos en nuestra comunidad, les doy una cálida bienvenida y espero que disfruten de todo el contenido que preparamos con tanto cariño. Para los que ya son parte de esta gran familia, gracias por estar aquí y por su apoyo constante. Hoy tenemos un tema que estoy seguro va a dar mucho de qué hablar y que muchos de ustedes estaban esperando con ansias. Vamos a desentrañar uno de los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo turco, o al menos, vamos a intentar acercarnos lo más posible a la verdad. Como ya habrán podido notar por el título y la miniatura, el protagonista de nuestro vídeo de hoy es nada más y nada menos que Kerem Bürsin. Sí, el actor que ha conquistado corazones dentro y fuera de Turquía, especialmente después de su aclamado papel en Sen Kalkam. Y no es para menos, su carisma, su talento y esa química innegable que ha tenido en pantalla, lo han catapultado a la fama internacional. Pero lo que realmente ha mantenido a sus fans al filo de la navaja últimamente son los rumores y las especulaciones sobre su vida personal, en particular, sobre un reencuentro o una interacción reciente con su expareja y coprotagonista, Hande Erçel. Sé que esto es algo que muchos de ustedes han estado comentando en nuestros vídeos anteriores, y que la expectativa por saber qué está pasando entre Kerem y Hande es altísima. La verdad es que en el mundo de las celebridades, los encuentros y las coincidencias a menudo dan pie a un sinfín de teorías, y en este caso, las aguas estaban bastante revueltas. Por eso hoy nos dedicaremos a explorar a fondo lo que Kerem Bürsin ha dicho, o más bien, lo que ha insinuado, sobre este tan comentado encuentro. ¿Fue una simple coincidencia? ¿Hay algo más detrás de estas apariciones públicas? ¿Han limado asperezas? ¿O simplemente están manteniendo una relación cordial como expareja? Vamos a analizar cada detalle. Antes de sumergirnos en la información, quiero recordarles algo súper importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Estamos creciendo día a día gracias a ustedes, y al suscribirse se aseguran de no perderse ninguno de nuestros vídeos, donde siempre traemos las últimas noticias, análisis y chismes jugosos del mundo del entretenimiento. Además, su apoyo nos motiva enormemente a seguir creando contenido de calidad. Así que darle a ese botón rojo es un gran gesto. Y no olviden activar la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que subamos algo nuevo. Ahora sí, vamos a lo que nos concierne. El titular de hoy, Kerem Bürsin rompe el silencio. Lo que dijo de su encuentro con Hande nos promete una revelación, una confirmación o al menos, una pista sobre la verdadera naturaleza de este supuesto encuentro. La expectación ha sido alta porque, como saben, tanto Kerem como Hande son figuras muy reservadas en cuanto a su vida privada. Han sido cautelosos con lo que comparten y rara vez se pronuncian directamente sobre su relación pasada o sobre cualquier interacción actual, lo que por supuesto, alimenta aún más el misterio y la curiosidad de sus seguidores. Los rumores de un posible encuentro entre Kerem Bürsin y Hande Erçel comenzaron a circular con fuerza hace unas semanas. No se trató de un evento específico, sino más bien de una serie de coincidencias que para muchos no eran tan coincidentes. Hablamos de apariciones públicas en los mismos lugares en fechas cercanas, de me gusta en redes sociales que activaron las alarmas, y de declaraciones ambiguas de amigos en común. El fandom, siempre atento, empezó a tejer teorías sobre una posible reconciliación, una amistad renovada o, simplemente, la madurez de dos personas que compartieron una etapa importante de sus vidas y ahora se reencuentran en términos amistosos. Sin embargo, la verdadera noticia, el romper el silencio al que hace referencia el titular, llegó con unas declaraciones de Kerem Bürsin a la prensa turca. No fue una entrevista larga y detallada, sino más bien unas breves palabras concedidas a reporteros en un evento. Y aquí es donde se pone interesante porque las palabras de Kerem, aunque breves, fueron cuidadosamente elegidas y dejaron claro un punto: la profesionalidad y el respeto. En ese evento Kerem fue abordado por varios medios, y la pregunta obligada, como era de esperar, giraba en torno a Hande Erçel y su supuesto reencuentro. La actitud de Kerem fue serena y mesurada. Según los reportes y los vídeos que circularon, cuando se le preguntó directamente sobre la posibilidad de haberse cruzado con Hande o si había mantenido algún tipo de contacto reciente, Kerem respondió de una manera que intentaba aclarar la situación sin entrar en detalles excesivos. Lo que Kerem Bürsin habría dicho, según diversas fuentes y las imágenes que se viralizaron, fue algo en la línea de: si nos hemos cruzado, ha sido en un contexto profesional o en un evento donde coincidimos. Somos colegas y nos respetamos.
La clave de su respuesta radica en la palabra profesional y en el énfasis en el respeto. Con esto, Kerem parece querer desactivar las especulaciones de un encuentro romántico o de una reconciliación personal en ese momento. Estaba dejando claro que cualquier interacción se enmarca dentro de los límites de la cordialidad entre dos artistas que compartieron un proyecto muy exitoso. Es importante entender el contexto. La relación de Kerem y Hande fue una de las más seguidas y comentadas durante su tiempo juntos, y su separación también generó mucho revuelo. Ambos han sido muy cuidadosos con su privacidad desde entonces, lo que ha hecho que cualquier pequeño indicio sea magnificado. Kerem, al ser preguntado directamente, optó por una respuesta que reconoce la posibilidad de haber coincidido, pero la contextualiza de manera muy específica para evitar malentendidos o alimentar los rumores de una manera que él considera inapropiada. Sus palabras transmiten madurez. Parece que ambos actores han logrado pasar página y mantener una relación cordial, basada en el respeto mutuo por el trabajo y por la etapa que vivieron juntos. Kerem no negó categóricamente un encuentro, pero tampoco lo adornó. Simplemente dio una respuesta que es profesional y respetuosa. Esto es lo que esperábamos de él, ¿verdad? Un hombre que siempre se ha mostrado sensato y con los pies en la tierra. Ahora bien, ¿qué podemos inferir de todo esto? Para empezar, Kerem no está alimentando los rumores de una posible reconciliación. Su énfasis en el aspecto profesional y en el respeto sugiere que, si bien puede haber habido encuentros casuales o coincidencias, no hay un interés actual en retomar la relación sentimental. Sin embargo, tampoco cierra la puerta a una amistad o a una relación cordial entre colegas. Esto es algo positivo, ya que demuestra que la experiencia de trabajar juntos y la relación que tuvieron no ha terminado en resentimiento, sino en una etapa de respeto mutuo. Además, la forma en que Kerem manejó la pregunta es un reflejo de su personalidad pública, reservado, profesional y con un gran control de la situación. No se dejó presionar por los medios para dar detalles escabrosos o confirmar rumores. Prefirió dar una respuesta limpia y directa que dejara pocas dudas sobre su postura. Esto habla muy bien de él y de su manera de gestionar su imagen pública. Para muchos fans, esta respuesta puede ser un poco decepcionante si esperaban un giro romántico. Pero para otros representa la madurez y la sensatez de dos personas que han sabido separar lo personal de lo profesional y que, a pesar de haber tenido una historia juntos, han decidido seguir adelante manteniendo una buena relación. Al final, eso es lo más importante, ¿no creen? Que puedan convivir y seguir adelante en sus carreras sin conflictos. El hecho de que Kerem Bürsin haya roto el silencio de esta manera es significativo. Durante mucho tiempo la prensa y los fans esperaban alguna declaración, y él ha cumplido, aunque de una forma muy mesurada. Ha puesto un límite a las especulaciones sin ser grosero ni esquivo. Simplemente ha dado una respuesta que, aunque pueda sonar vaga para algunos, es bastante clara en su intención: mantener la distancia prudencial y el respeto. Y es que, pensando en el impacto que tuvo Sen Kalkapm, es natural que la gente siga interesada en la dinámica entre Kerem y Hande. Fueron la pareja ideal en pantalla, y esa química trascendió a la vida real, al menos durante un tiempo. La serie se convirtió en un fenómeno mundial, y ellos, como protagonistas, se convirtieron en íconos para millones de fans. Por eso cualquier noticia sobre ellos, por pequeña que sea, genera una ola de interés. Lo que Kerem ha dicho nos permite entender que la relación, si es que ha habido un reencuentro, se mantiene en un plano de cordialidad y profesionalismo. No hay indicios de un regreso sentimental, ni de un conflicto. Simplemente dos colegas que se respetan y que quizás se cruzan en algún evento o en algún ámbito profesional. Es una respuesta que, si bien no satisface la curiosidad más efusiva, sí pone fin a las especulaciones más descabelladas. Podemos resumir lo que Kerem Bürsin ha dicho de la siguiente manera: ante las preguntas sobre un supuesto encuentro con Hande Erçel, Kerem ha respondido con cautela, enfatizando que cualquier coincidencia se enmarca en un contexto profesional o de eventos donde ambos han coincidido. Ha dejado claro que se respetan mutuamente como colegas, y con ello ha intentado desinflar los rumores de una posible reconciliación romántica, manteniendo una postura madura y profesional. Ha sido un placer desgranar este tema con ustedes hoy. Sé que muchos esperaban más detalles, pero a veces en el mundo de las celebridades, la verdad es más sencilla de lo que imaginamos, o simplemente prefieren mantenerla en privado. Lo importante es que hemos podido analizar las palabras de Kerem y Enten. Su perspectiva. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy.
Espero que les haya parecido tan interesante como a mí. Hemos intentado ser lo más detallados y claros posible, basándonos en la información disponible. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan sobre las declaraciones de Kerem Bürsin? ¿Creen que hay algo más detrás de sus palabras? ¿O les parece una respuesta madura y profesional? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si disfrutaron de este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a que YouTube recomiende nuestro contenido a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente si son fans de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Su apoyo significa el mundo para mí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.